Quizás vamos a diferir con muchos diputados de Nuevas Ideas y otros diputados aliados cuando se viene a hacer referencia de el tema de seguridad. Y diferimos mucho y en gran manera porque ustedes, el presidente de la República, este gobierno, cree que la seguridad implica una política del garrote, que la seguridad implica una represión de manera generalizada en este país, que la seguridad tiene que ver con el uso de la fuerza, del verticalismo en este país. Diferimos mucho, colegas diputados, porque para nosotros, cuando hablamos de seguridad, cuando nosotros nos referimos a la seguridad, no estamos haciendo referencia únicamente al tema de la represión, que es importante y que lo han hecho bien, lo reconocemos, pero que no es el único elemento en una política pública de seguridad, porque aquí tenemos que discutir sobre la prevención, aquí tenemos que discutir sobre la reinserción, aquí tenemos que discutir sobre los aspectos económicos, sociales, políticos, estructurales en este país. Es bien fácil venir a decir, o de manera ingenua, asegurar que tenemos, después de 200 años de independencia, libertad, seguridad en nuestro pueblo. Algo absurdo de nuestra óptica en lo personal. Y es que cuando hablamos de independencia, hacemos referencia también a la autonomía que tiene cada individuo en este país en aspectos económicos, sociales y políticos, sin estar subordinados a nadie, sin tener influencia de nadie. Y aquí es todo lo contrario, colegas diputados y diputadas. Cuando nosotros hablamos de seguridad, pueblo salvadoreño, hablamos que el Estado debe de ser garante, en primer lugar, de generar una educación de calidad en este país. Pero cuando nosotros vemos en la última encuesta, incluso hecha por ustedes del 2022, que los niveles de educación en nuestro país en promedio son de 7º grado, hay que discutir, colegas diputados. Y ese es un elemento cuando se habla de seguridad que este gobierno debe de incorporar en el análisis. Cuando hablamos de seguridad en nuestra visión, hablamos de salud, hablamos de vivienda digna. La mitad de salvadoreños en este país no tiene casa propia. ¿De qué seguridad estamos hablando? Cuando hablamos de seguridad, hablamos del trabajo, colegas diputados, pueblo salvadoreño. Más del 40% de salvadoreños están o viven desempleados. Y el resto está buscando trabajo o trabaja. Eso es impresionante en un país como el nuestro, donde se afirma que somos el mejor país en materia de seguridad a nivel de Latinoamérica y algunos, ingenuamente, a nivel del mundo. Cuando hablamos de seguridad, también hablamos de tener un pueblo digno, valiente. Y eso no ocurre en este país. Cuando un maestro tiene temor de hablar, cuando un sindicalista tiene temor de hablar, cuando es casi 1 millón de vendedores y vendedoras informales a lo largo y ancho del país, no tiene la seguridad de poder poner su venta en un local a la orilla de la calle dignamente sin que reciba la represión de los agentes de seguridad. Cuando no se ve por ningún lado por parte del gobierno central y de los gobiernos locales una mesa de diálogo para incorporar a esta gran cantidad de personas, como son los vendedores y vendedoras.
Tiene la palabra el diputado Manuel Rodríguez. Buenas noches, pueblo salvadoreño, señor presidente, compañeros diputados. Muchos salvadoreños tuvieron que abandonar su terruño querido, primero por la guerra que se tuvo que vivir acá en el país y luego por la violencia que fue generada por las maras. Esos salvadoreños salieron a buscar su suerte en tierras extrañas. Pero en esas tierras extrañas encontraron a gente humanitaria, encontraron amigos. Uno de ellos, Maurice Dana. Él es un ciudadano suizo que conoció a varios salvadoreños ahí en Suiza y les ayudó. Y les ayudó a incorporarse y a tener una vida profesional en Suiza en el área de las finanzas. Él preguntaba cómo era El Salvador. En esa época, nuestros compatriotas le tenían que hablar con la verdad, decirle que era un lugar sangriento, que nos estábamos sangrando entre los salvadoreños. Cuando vino supuestamente los acuerdos de paz, se pensó que estas cosas iban a cambiar. Pero cuando le volvían a preguntar a los salvadoreños sobre El Salvador, tenían que dar la otra versión. ¿Cuál? Las maras. Cómo las maras estaban controlando el país, cómo las maras estaban llevando el luto a la familia salvadoreña. Y él, Maurice Dana, con deseo de conocer tierras extrañas, tierras distintas, les decía que cuándo iban a poder venir ellos acá al país. Ellos vinieron la semana pasada. Desde la semana pasada, Maurice Dana está recorriendo el país, lo está conociendo, pero se está dando cuenta, como me dice él, de que es un país distinto al que le habían pintado. Un pueblo amistoso, un pueblo amoroso, un pueblo que realmente se entrega al extranjero. Él ha andado recorriendo las playas de nuestro país, ha andado por el centro de San Salvador, ha visto la tranquilidad y ha visto la paz que aquí se está viviendo. Tan es así que está pensando residir aquí en el país. El día de hoy visitó Migración a retirar los documentos y los requisitos que se tienen que llenar para poder él residir aquí en El Salvador. Esa es la diferencia del Salvador que teníamos al Salvador que tenemos.